¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí en directo. Tengo por aquí al invitado de hoy. Tengo por aquí a Chema. Ahora empezamos con él. Y nada, vais a ir entrando poquito a poco, que vamos a empezar ya. No vamos a alargarlo más. Y nada, de primeras quiero dar las gracias a Chema, que ahora voy a meterlo, porque, bueno, pues hablar de esto es algo no solamente duro, sino difícil, porque es complicado de explicar. Si a mí como psicóloga me cuesta explicarlo, pues como persona que lo ha vivido cuesta aún más, ¿no? Pero bueno, él dice que quiere ayudar, porque además unas cuantas personas con TOC o que habéis tenido TOC me habéis escrito, así que seguro que va a ayudar muchísimo, ¿vale? Voy a meter ahora a Chema. Ahí está. Ah, bueno, por cierto, que sepáis... Hola, ahí está. lo primero es un honor estar aquí, Claudia, que me hayas invitado. Quiero explicar primeramente el por qué no muestro mi identidad, aparte de por temas laborales. También es una cuestión personal porque a lo largo de los años mi enfermedad como que ha perjudicado a terceras personas. Entonces, pues por petición ajena a mí también, me han pedido que intente dar los menos datos posibles míos. Entonces, también por esa parte he decidido no mostrar mi cara. De todas formas, esto no significa que os acobardéis. Yo lo principal que quiero decir es que toda persona que tenga TOC, yo os entiendo perfectamente, es una enfermedad principalmente es una enfermedad mental, porque hasta hace poco se creía que era un trastorno, como simples manías que a lo mejor hacían más de la cuenta y punto, pero hay que entender que es una gravísima enfermedad mental. Es la segunda enfermedad mental más incapacitante tras la esquizofrenia. Si no me equivoco, es la actual enfermedad mental con más tasa de paro de suicidios, sobre todo en jóvenes de 20-25 años. Y sobre todo, lo que quiero decir es que hay que ser valientes, porque esta enfermedad, a modo simplificado, lo que te pretende hacer es aislarte de tu familia, aislarte de todo contacto social, aislarte de tus amigos, para que no puedas buscar y no tengas las ganas de buscar ayuda para poder curarte. Y además eso lo vas tú notando cuando tú no sabes cómo actuar ante esta enfermedad. Eso lo vas tú notando. El TOC te atrapa con obsesiones, sobre todo con obsesiones con personas. Porque el TOC, aparte de poder tener obsesiones mentales, obsesiones con ciertos objetos, obsesiones de típico repetición, a lo mejor el típico TOC de higiene, también te perjudica a nivel, puedes tener TOC con personas, puedes sufrir a lo mejor TOC sonoros por ciertos sonidos que ciertas personas pueden producir y generarte muchísima ansiedad, y a lo mejor no poder estar en el mismo lugar que esa persona por la ansiedad que te puede producir. Y eso es lo que busca el TOC. Busca aislarte, busca que no salgas de una burbuja que él mismo te crea. Y yo lo que quiero decir es que seáis valientes, os apoyéis sobre todo en vuestra familia, en vuestros amigos, y lo más importante es buscar al mejor profesional, porque esto es lo más importante para poder curarte del TOC. Buscar un especialista, que actualmente, gracias a Dios, cuando yo empecé había en España unos 4 o 5 a nivel nacional. Yo tengo la suerte de vivir en una ciudad donde hay uno de ellos, entonces las terapias eran presenciales. Y tienes que buscar al mejor profesional que puedas, que sea especialista en esto, porque esto, yo ya lo que le comenté un poco por encima a Claudia, que no cualquier psicólogo es capaz de entender y sobre todo
de poder llevarte una sesión para poder poco a poco ir curándote. Porque una persona con TOC tiene que tener una sesión semanal mínimo, porque yo, por ejemplo, estuve años yendo a la Seguridad Social a psicólogos que te veían, te enviaban Cada 2 meses o así, ¿no? Exactamente, te ibas para allá, te contaban qué tal estás, te enviaban pastillas, como si estuvieras en un diario, ¿sabes? Sí. Tú escribías y ya está. Te preguntaban cómo estabas, tal, te enviaban pastillas, si estabas mejor te reducían la dosis, si estabas peor te aumentaban la dosis, y a lo mejor te daban cita para dentro de 2 o 3 meses. Pero claro, tú en ese periodo de tiempo, si te salen nuevos rituales, si te salen nuevas formas de TOC que no sabes cómo afrontarlas, no tienes las técnicas necesarias cómo afrontarlas y solo tienes como escudo pastilla, Claro. es que Solo tapamos no... los síntomas y nada más. Si quieres, Exactamente. Chema, empieza por contarnos un poco cómo comenzó toda ¿Sí? tu historia con el TOC, qué es lo primero que fuiste viendo en ti. Vale, pues mira, el TOC, voy a explicar una cosa, porque el TOC exactamente no se sabe su origen. Se sabe que se puede producir a lo largo de la vida por cualquier situación traumática, por cualquier periodo que en tu vida hayas podido sufrir y por cualquier circunstancia, pues se te aparezca un TOC por X motivo. En mi caso, es hereditario, porque desde pequeño, cuando yo empecé con mi psicólogo que me ha curado, de todas formas, después te explico un poco el tema de la curación también, porque es algo muy complejo. Cuando yo empecé el tema de mi recuperación con este psicólogo, empezamos un poquito mirando mi infancia, para saber exactamente cuándo yo, como tuve contacto con el TOC. Yo desde pequeño ya empecé a tener, con 5 o 6 años, empezaba a tener ya como ápices o grados de TOC. Sonoros, con palabras, repeticiones de palabras, ¿sabes? Cosas que un niño chico, pues, Si puedes no... explicar a la gente un poco qué es esto de repetición de palabras o qué es un TOC sonoro, porque creo que ellos no pueden entender muy bien a qué te refieres. Pues imagínate, ¿vale? Yo, por ejemplo, era muy supersticioso, y a lo mejor estaba en el colegio, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, estaba en el colegio y a lo mejor estábamos leyendo, y a lo mejor si salía el nombre de mi padre, ¿vale? Imagínate, lo estabas leyendo, salía el nombre de mi padre, pues yo, al ver el nombre de mi padre, ya creía que le iba a pasar algo. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el ritual que yo utilizaba? El ritual es como ese escudo que tú utilizas para evitar lo que tú crees que va a pasar. Pues yo, por ejemplo, pues decía 2 o 3 veces el nombre de mi padre, porque claro, cuando tú tienes ese TOC, te entra muchísima ansiedad, te entra miles de ideas en la cabeza, va a morir, se te vienen mil imágenes a la cabeza de cómo puede morir tu padre. Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate un niño de 5 o 6 años, eso. Pues yo lo decía en voz alta, decía mi padre 3 o 4 veces, las veces que me hicieran falta, no, ya te digo, esto era al principio. Cuando va pasando el tiempo, a lo mejor lo decías 4 veces, te calmabas, a lo mejor a la semana siguiente, después de llevar 4 o 5 días haciendo lo mismo, tenías que ir aumentando el número de repeticiones, y a lo mejor al mes, pues si veía el nombre de mi padre o el nombre de mi madre o de cualquier familiar cercano, ya te digo, hermano, padre, madre, podía estar perfectamente diciendo esa palabra en un momento 18, 20 o 25 veces, hasta que yo veía que la ansiedad me iba bajando. Porque
el problema, es que ahí está el principal problema, que el antídoto que creemos que frena esto es, al final, es totalmente lo contrario. Porque los rituales de lo que nosotros creemos que frena el TOC es lo que alimenta el TOC. Es decir, ¿tú te crees que diciendo el nombre de por ponerte el mismo ejemplo, el nombre de tu padre 4 veces, pues se va a ir el pensamiento y todo vuelve a la normalidad? ¿Qué pasa? Que tú lo que estás haciendo es fortaleciendo al TOC. Entonces va a decir, para mí ya, a lo mejor la persona te va a decir, para mí 4 veces ya no es suficiente. Para mí tienes que dar más. Para mí tienes que dar más. Entonces a lo mejor dice, para ahora quiero 8, y ahora quiero 10, y ahora quiero 12. Es como, el TOC es como un junkie, por ponerte un ejemplo. Tú le das un poco de droga. A lo mejor esa dosis para él es suficiente. ¿Qué pasa? Que se va enganchando, y a lo mejor dentro de 2 o 3 semanas tienes que darle 20 o 30 o 40 gramos, ¿sabes lo que voy a decir? Aquí me gustaría hacer un paréntesis para que la gente entienda. Y es que cuando hablamos de la superstición, por ejemplo, de que tú piensas de que si dice el nombre de tu padre en alto le va a pasar algo, aquí yo quiero dejar claro que realmente las personas que tienen TOC no piensan de verdad que va a ocurrir eso. O sea, ellos saben que las obsesiones son absurdas. ¿Qué pasa? Que eso le genera una ansiedad tan insoportable que hasta que no llevan a cabo esa compulsión, ese ritual, la ansiedad no baja. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer esa compulsión y bajar la ansiedad, uno se queda, en cierto modo, con el mensaje de que al hacer la compulsión, ese miedo que tienen se va. Pero en realidad es simplemente algo interno. Exactamente. Incluso, como no tienes las técnicas necesarias porque claro, tú está el grave error de que cuando tú empiezas a saber que tienes TOC, yo por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron, pues yo estuve a mí me empezaron a ver desde pequeño, porque claro, tú imagínate, en una clase de primero de primaria, un chaval diciendo eso, porque claro, yo no lo decía en voz baja, yo era en plan, lo decía como si le digo algo al profesor, como si yo contestase una pregunta, ¿vale? Sí. Imagínate que mi padre se llama Pedro, pues yo decía Pedro, ¿sabes? En plan, Igual pensaban que tenías Tourette o algo así, ¿no? Incluso. Claro, sí. Al principio, cuando me fui lo del colegio, porque me empezaron a ver en el colegio, aparte de que yo también era un niño muy, muy nervioso, también el primer diagnóstico que me hicieron era hiperactividad. Era un niño muy nervioso, entonces pues como que eran tics nerviosos. Al principio eran tics nerviosos. Son cosas que desde niño, chaval, se está desarrollando y no sé, pues son cosas, no se le dio importancia. ¿Qué pasa? Que claro, yo tenía una vida ciertamente normal de chaval. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que yo en el colegio, por temas así, temas ya te digo, temas de estar en clase a hacer esto, o por ejemplo, otro para poner en situación, ¿vale? Yo tenía también TOC numérico, pues eso también está dentro del grupo TOC de supersticiones, que también me pasaba mucho a mis padres, porque yo el problema que tenía que era muy apegado a mis padres, y los primeros TOC que yo tuve eran casi todos relacionados a ellos. Otro TOC que yo tenía, que es muy curioso, era temas de la edad de mis padres, ¿vale? Que era más o menos igual. Si a lo mejor estábamos, imagínate, en matemáticas y a lo mejor salía la edad de mis padres, a lo mejor, imagínate, 45 años, pues yo rápidamente, imagínate, salía el número 45. Pues yo rápidamente estaba en el libro y empezaba a pasar las páginas buscando a lo mejor un número superior a la edad de mis padres. A lo mejor tenía que buscar el 47 o el 48
decir ese número 5, 6 o 7 veces, las veces que el cuerpo me pidiera, para evitar que a mi padre le pasase algo. Y tú imagínate, muchas veces me pasa por la pizarra, estar escribiendo y de repente, sin venir a cuento, imagínate la cara de la clase o la cara del profesor que dirá, este tío me va vacilando, a lo mejor por mala suerte tenía que escribir la edad de mi padre o de mi madre, e independientemente a la operación que yo tenía que realizar, en otra zona de la pizarra escribía rápidamente otro número, lo decía en voz media baja alta y lo borraba rápidamente. Y claro, cuando me preguntaban, pues decía, no, es que estaba realizando un cálculo porque creía que estaba relacionado con esta operación, no sé qué. Claro. O sea que tú ahí, Chema, tú te dabas cuenta de lo que te pasaba no era normal, ¿no? Tú te das cuenta de que te ocurría algo. Exacto. Yo es lo que decía, digo, ya cuando llevaba creciendo con 10, 11 años, yo ya más o menos decía, a mí me pasa lo que yo hago, no lo hacen mis compañeros. Y mis padres, yo tenía la suerte de que mis padres siempre han sido muy buenos conmigo, gracias a ellos es verdad que también he conseguido salir de este infierno. Sobre todo, yo te digo, aparte del afectado, la familia lo pasa muy mal. Porque al ser una enfermedad tan desconocida, claro, la familia como actúa, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo estuve yendo de psicólogo, quitando el psicólogo del colegio, yo estuve yendo... me pateé toda mi ciudad, viendo a psicólogos, algunos me incluso detectaron el TOC, también te genera, está relacionado un poco también con hiperactividad, porque en teoría dicen que a veces los niños son tan hiperactivos, pueden desarrollar también este tipo de enfermedad. Y yo tuve una época en la que tuve también tics sonoros, en plan, hacía ruidos con la boca, hacía gesticulaciones con la boca, pues claro. Eran tics que yo tenía. Más compulsiones. Exactamente. Y eran yo hacía esas cosas por temas, por TOC mentales que me venían. Y para evitar lo que supuestamente puede pasar, cosas. ¿Qué pasa? Que claro, que yo, un chaval de 10 años, ¿cómo explica eso? Entonces, muchos psicólogos me diagnosticaron erróneamente síndrome. ¿Qué pasa? Que con 11 o 12 años yo empecé a ir a tratamientos, en teoría, a grupos de gente que aquí hay en mi ciudad, de gente con diferentes tipos de trastornos, en plan síndrome de Tourette, esquizofrenia, como una especie de sitio donde... Una ensalada, se hicieron. ¿Qué? Que menuda ensalada os hicieron. Un momento, Chema, te voy a volver a llamar porque está dando un poco de error la llamada, ¿vale? Ahora te llamo un momento. Vale. Que estaba dando un poco de fallo. A ver, otra vez. A ver, ahora, mejor. Ya está. No, da fallo otra vez. Sí, yo te escucho perfectamente. Vale, ya está. Yo a ti te escucho. ¿Ya? Yo creo que sí. Un poco cortado. ¿Cómo dices? Yo a ti te escucho. Yo a ti sí te escucho perfectamente. Vale, ya está. ¿Ya está? Yo creo que sí. ¿Tú a mí me escuchas bien? Sí, te oigo. Sigue contándonos un poco cómo fue desarrollando... Ya tenías 15 años, ¿no? ¿Nos contabas? 12. Cuando a mí en teoría me detectaron síndrome de Tourette, yo tenía entre 12 y 13 años ya. También, y ya te digo, me llevaron a una especie de sitio donde reúne, por decirlo vulgarmente, ¿vale?, a la gente que tiene discapacidad, ¿vale? Yo
sí es verdad que quiero dejar en constancia que una persona que tiene TOC no tiene ninguna discapacidad ni nada, porque es consciente de todo lo que hace. Yo los estudios, quitando diversos temas, sí es verdad que me costaba, porque a la hora de estudiar, imagínate una persona con TOC que estudia y ahora no estudia la Revolución Francesa con 200.000 fechas, con 2.000 nombres. Imagínate ver una fecha que coincida con la de tus padres, que a lo mejor tiene el 48, 1748, o que a lo mejor ves que tienes que estudiarte a los príncipes, a los reyes católicos o Isabel, o no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y a lo mejor tu madre se llama Isabel. Pues a lo mejor imagínate lo que es estudiar una persona con TOC. Es lo que una persona normal estudia en una hora, a lo mejor yo me metía 3 o 4 horas para estudiarte un tema. La vida académica sí es verdad que fue un infierno. Eso es una de las principales consecuencias negativas del TOC, que al final te quita mucho tiempo para hacer cualquier cosa. Exactamente, exactamente. Y yo, para mí, los peores TOC que yo he tenido durante toda mi vida han sido sobre todo el tema numérico, yo es que lo llamo TOC numéricos, porque bueno, son todos son TOC de superstición, como son tantos, porque tú imagínate que yo hasta que no me recupere completamente del TOC, no me saqué el carnet de conducir. Porque tú imagínate, ¿vale? Que esto es lo peor que a mí me pasaba cada vez que iba por la calle. Ir por la calle y ahora ver una matrícula. A lo mejor ibas por la calle y claro, imagínate, todos los coches aparcados y ahora tú ves una matrícula. Y ahora esa matrícula tiene el 4852 y ahora tu padre tiene 52 años o tu madre tiene 48 años. ¿Y ahora qué haces? Pues tienes que ir buscando desesperadamente una matrícula que tenga a lo mejor un número superior. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, imagínate la mala suerte de que has visto esa matrícula que tenía el 48, pero a lo mejor la siguiente matrícula que ves, pues tiene otro de 48. Pues ahora tienes que buscar 2 matrículas para cancelar el primer número y el segundo número. Es una cosa que es sucesiva, es sucesiva. Te imaginas que tienes la mala suerte de que en la segunda matrícula aparece la edad de tu padre y la edad de tu madre juntos, al ser 4 dígitos. Pues ahora tienes que buscar 3 matrículas para cancelar la primera matrícula, la segunda matrícula y la tercera matrícula. Y tú imagínate ir por la calle y a lo mejor ir con un colega o con un grupo de colegas y tú pegado a los coches desesperadamente, ¿sabes? Es que es un punto en el que te dicen tus colegas, pero ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y claro, yo el problema que tenía que, claro, al sufrir también, tú date cuenta, un chaval de 14, 15 años, adolescente, que sufre estas, por decirlo de una forma, anomalías, el bullying también que puede sufrir, porque chavales de 14 o 15 años son maldad pura. Y claro, cuando a ti en plena clase te ven haciendo eso, estás en el recreo y yo sé, yo también, por ejemplo, es lo que yo te conté, un TOC que tampoco es muy conocido, que yo de todos los vídeos que he visto, de toda la gente que yo conozco que tiene TOC, a muy poca gente le he escuchado este TOC, que es el que yo te conté ya, que yo, por ejemplo, ¿vale? Soy zurdo y toda mi familia es diestra. Entonces, ¿qué pasa? Pasa exactamente igual que con los nombres de mi padre o con las edades de mis padres. Yo nunca podía tocar un objeto o a una persona con la mano derecha. ¿Por qué? Porque si la tocaba con la mano derecha, inmediatamente me pensaba que a mi padre o a mi madre le iba a ocurrir algo. Se iba a morir, le iba a atropellar un coche, le iba a dar una parada cardíaca, todo lo que yo te estoy contando de una vez.
la cabeza, ¿sabes? Era un surtido de una fusión de pensamientos en uno. Tú imagínate, es que te explota la cabeza en un momento. Y tú imagínate, sin querer, por cualquier X motivo, chocarle sin querer la mano a tu colega con la mano derecha, y ahora, por X motivo, cogerle la mano y tocarle esa misma mano con la mano izquierda. Es que el chaval se queda bloqueado, ¿sabes? O sea, entonces, son situaciones que es que tú dices, es que no puedo hacer nada. Es que el problema es que no puedo hacer nada. Y cuando ya llevas 3, 4 años con el TOC, como que ya tienes tanta ansiedad por la más mínima cosa, que es que inmediatamente buscas ese ritual para amortiguarlo. Porque es que es imposible porque, ya digo, la ansiedad que puede sufrir una persona con TOC puede llegar a niveles de taquicardia. No quiero decir que te vaya una parada cardíaca, pero sufres una ansiedad que es que te paraliza. Te paraliza, pero aparte por los pensamientos que se te vienen a la cabeza, es por la impotencia y porque no sabes qué te pasa. Es que el problema es que no sabes qué te pasa. Y hasta los 18 años, a mí no me diagnosticaron TOC. Ostras. Yo estuve, a mí hasta los 18 años no me diagnosticaron TOC. Qué mal. Yo estuve, todos los psicólogos que me vieron, ahí me han visto en total, hasta que di con el que a mí me curó, yo vi a unos casi 9 o 10 psicólogos, y la mayoría o me diagnosticaban hiperactividad, que decían, mira, es que son cosas de la hiperactividad, que la hiperactividad es diferente. Entonces, pues claro, te enviaban pastillas, yo he estado unos 3 años con antipsicóticos y antidepresivos, que es lo que normalmente te envían en la sanidad pública, porque yo he estado, ya te digo, he estado casi toda mi vida yendo a psicólogos de la sanidad pública. Este no funciona, pues vamos a probar otro, como que nos iban enviando y íbamos como poniendo quejas, entre comillas, en plan, mira, es que lleva viniendo 6 meses, no mejora, cada día está peor, bueno, pues venga, te vamos a poner como otro, no sé, y era exactamente. Te enviaban a un psicólogo, después te enviaban al psiquiatra, leían lo que es lo que había redactado el con tu sesión, y dice, bueno, pues mira, pues parece que estás mejor de reducir la dosis a lo mejor de la quetiapina o del cifalopram, de antipsicóticos antidepresivos, y a lo mejor te envío esto. ¿Qué pasa? Que cuando llevas 2 años a base de pastillas sin ninguna otra alternativa, pues dices, mira, no sé, es que no ves esperanza. Yo estuve 3 años, ya te digo, 3 años a base de pastillas, y no voy a decir que las pastillas no te ayuden, porque es verdad que el TOC es una enfermedad que si tienes la terapia indicada, que después si quieres hablamos de eso, y tienes como una ayuda, que son las pastillas, sales de ella más rápido, del TOC. Es como un suplemento deportivo, es como si... Sí, un empujoncito, básicamente. Sí. Exactamente, sí. Es como si vas al gimnasio y tomas proteína o tomas creatina, es como un aporte. Esto siempre lo intento explicar como que, por supuesto, el trabajo psicológico es fundamental e imprescindible, pero a veces cuando la mente está tan alterada no tiene capacidad de reflexionar sobre sí misma. Entonces, tú, para poder pararte a entender tu TOC, entender cómo funciona reflexionar, requieres de una mente que esté un poco más estabilizada y con menos ansiedad. Entonces, en ese sentido, la medicación nos puede facilitar una mesa de trabajo más adecuada, más que nada. Claro, pero el problema es que cuando solo estás con pastillas, y sí, a ti te dicen que tienes TOC, yo no tenía ni idea de lo que era el TOC.
eso no tenía absolutamente ni idea. Le digo, es que no sé qué me has dicho. Más o menos me explicaron que eran manías. Ya te digo, era quien me diagnosticó TOC. Porque claro, yo le expliqué todo. Yo le expliqué que cada vez que veía la edad de mis padres, pues tenía que buscar otro número porque pensaba que le iba a pasar algo, que cuando tocaba a alguien o algún objeto con la mano derecha tenía que tocar, tenía que volver a tocar ese objeto de esa persona con la otra mano izquierda porque creía que le iba a pasar algo a mi padre. Y claro, entonces me dice, mira, tú lo que tienes es TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y claro, me lo explicaron, digo, bueno, pues, vale, ¿ahora qué hacemos? Y me dice, mira, pues, vamos a intentar que puedas convivir porque a mí literalmente lo que me dijo es que no había cura, que era nunca, fíjate, que hasta que yo llegué al psicólogo que me curó, ningún psicólogo llamó al TOC enfermedad. Todo era trastorno. Es un trastorno mental. Ninguno le llamó enfermedad. Y por eso es verdad que es tan desconocida, porque es que si se le quita importancia a algo, pues la gente es como pasaba antes con el COVID, ¿no? No es una gripe, es una gripe. Pues claro, si le quitas importancia a algo tan grave como el TOC, es normal que no se busque alternativas a enviar pastillas o a buscar cualquier tipo de solución. Porque sí es verdad que, bueno, que por ponerte un ejemplo, ¿vale? La esquizofrenia, por ejemplo, pues sí, eso es a base de pastillas porque desgraciadamente no hay como unas técnicas, unas estrategias para poder contrarrestarlas. Pero el TOC es algo en el que el paciente sabe que vive en el mundo real, es consciente, que tiene, razona. Es consciente, que ahí está la diferencia, es consciente de real lo que la cabeza le dice. ¿Qué pasa? Que es tan fuerte, como no tiene la resistencia mental necesaria al no trabajar la mente para poder contrarrestar al TOC, pues el TOC ya. Es como si tú te enfrentas como si un chaval de 16 años se enfrenta a un tío que es un armario empotrado de 28 años. Tú por mucho que intentes resistir te vas a perder la pelea. Pues esto es igual. Tú por mucho que te intentes resistir, el TOC ya te tiene ganado mucho terreno, sabe cómo manipularte y tú no tienes ni idea de cómo enfrentarte a él. Entonces, y de hecho, en general, cuanto más se tarda en tratar el TOC, más complicado es luego erradicarlo, porque al final son automatizaciones que se van haciendo en la mente. Exactamente, y el problema es que cuanto más tarde, más rituales y más TOC vas a tener. Porque claro, yo cuando llegué al psicólogo que me trató, yo estaba en el punto más alto del TOC. Si quieres, cuéntanos un poco, nos habíamos quedado en los 12 años, que casi todos los TOCs que tenías eran por tus padres. Cuéntanos un poco cómo fue evolucionando y luego hablamos sobre el tratamiento que recibiste. Fíjate, yo aparte de tener TOC con mis padres, también yo tenía TOC con mis padres de miedo a que le pasase algo, pero también empecé a evolucionar TOC de comprobación. Por ejemplo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Cada persona, esto es al 90% de la gente que tiene TOC, seguro que le pasa. Cada persona con TOC en su casa tiene como por decirlo de una forma, su templo, ¿vale? En mi caso era como su burbuja, su zona de protección. En mi caso es cuarto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En mi cuarto no podía entrar nadie. Ni mi padre, ni mi madre, nadie. Ni mis amigos, nadie. ¿Qué pasa? Que cuando yo salía de mi casa, yo la puerta de mi cuarto, yo siempre la cerraba. O sea, no con pestillo porque no tenía, pero siempre la cerraba. ¿Qué pasa? Que yo no le echaba importancia a eso. O sea, en plan, a mí se me veía
a la mente de cosas de que a lo mejor si tocaban cualquier cosa de mi cuarto, como que se iba a contaminar, ¿sabes lo que te decir? En plan, imagínate, ¿vale? Me toca un muñeco, pues ese muñeco está contaminado y ya ese muñeco no puede estar en mi cuarto. ¿Por qué? Porque yo ya no lo puedo tocar, porque si lo toco es como que voy a coger cualquier cosa, porque no sé la persona que lo ha tocado qué puede haber tocado previamente. Entonces, ¿qué hacía? Yo no le echaba cuenta al principio, yo llegaba a mi casa, a lo mejor me acostaba en mi cuarto y inconscientemente empezaba a mirar alrededor de mi cuarto, empezaba a mirarlo todo. A lo mejor la Play, a lo mejor el ordenador, a lo mejor los cuadros, y decía, y me empezaba a entrar ansiedad, ¿sabes? Era como, yo ya como que tenía un poco, la alarma, ¿sabes? En plan, ojo, aquí se viene algo malo. ¿Qué pasa? Que no le echaba cuenta, hasta que llegó un punto en el que llegué un día a mi casa, estoy ya con 15, 16 años, llegué un día a mi casa y vi que un cuadro estaba en la posición en la que no estaba cuando yo me fui. ¿Qué pasa? Que me quedé paralizado. Me quedé paralizado en el sentido de lo han movido. Lo han movido y literalmente yo estaba paralizado, mirando el cuadro, mirando, pensando en ¿lo han movido? ¿O estaba así? ¿Sabes? En plan, es imaginación mía, lo han movido seguro, pero ¿cómo han podido entrar en mi cuarto? Si saben perfectamente que no pueden entrar. Es que no lo entiendo. O sea, en plan, como que me estaba autoconvenciendo que ese es el gran error que hay en el TOC. Me estaba autoconvenciendo de que no lo habían tocado para poder seguir con mi vida. ¿Qué hice al final? Cogí, yo ya pensando de que como lo habían tocado, yo ya no lo podía tocar. Porque si lo tocaba, automáticamente me tenía que lavar rápidamente las manos, porque si tocaba algo después de tocar el cuadro, tenía que limpiar después ese objeto o esa mesa por el cosas que haya tocado, porque si no, eso iba a estar contaminado. El día siguiente toco eso que no es, a lo mejor esa mesa que no he limpiado, tengo que hacer el mismo ritual que entonces, ¿qué hice? Cogí unos guantes de estos típicos de fregar y cogí el cuadro y literalmente lo tiré. Lo tiré. O sea que también tuviste toque de limpieza. Yo tuve toque de limpieza. Toque de limpieza tuve hasta. Yo creo que es uno de los. Ya digo, es que yo he tenido de todo. De todos. De toque, yo he tenido muchísimo, sobre todo toque de limpieza. Toque, yo te digo, de números, de palabras, toques físicos también. A lo mejor te voy a contar lo más, el toque que más me ha jodido, que ya era en la cúspide y esto era ya en tratamiento, ¿vale? Porque cuando tú entras, esto fue ya cuando yo empecé a entrar, cuando yo encontré ya al psicólogo que me curó, fue ya con 21, cumpliendo los 22 años, yo estuve 2 años de terapia. Y fue más o menos al principio, que era ya desesperante, porque tú imagínate, cuando yo estuve ya harto de tantos psicólogos, yo las pastillas, yo estuve, ya te digo, estuve 2 años con pastillas, 2 o 3 años, más o menos. ¿Y qué pasa? Que al principio, el primer año, a mí las pastillas me venían muy bien, porque me bajaba la ansiedad
más o menos te ayuda a como a relajar la mente, a poder a lo mejor intentar evitar el hacer el ritual para aliviar, entre comillas, esa ansiedad, que es totalmente lo contrario. La clave, es lo comete el gran error, es que se creen que haciendo el ritual para aliviar la ansiedad es la respuesta a curar el TOC. Y es totalmente lo contrario. Cuanto más veces hagas el ritual, imagínate, el TOC más simple, ¿no? El TOC de limpieza, que tú tocas algo y crees que tienes las manos contaminadas y rápidamente tienes que ir a lavarte las manos porque si no, a lo mejor vas a enfermar o te crees que te vas a morir y te vas a limpiar las manos. Ahí es donde está el problema. La clave para que es muy difícil porque ya te digo, el TOC va a poner, el TOC es un hijo de puta, es así de claro, porque el TOC va a buscar cualquier estrategia, te va a meter cualquier pensamiento para que hagas ese lavado de manos. Te va a poner incluso que si no te lavas las manos y tocas con esas manos a un ser querido, a lo mejor a tu madre va a enfermar y va a morir. Te va a poner en lo más extremo. Siempre, siempre, siempre. ¿A ti el toque de limpieza con qué te dio? A mí el toque de limpieza, mira, principalmente me dio porque los padres siempre te van a buscar como el alivio, cualquier alternativa para que tu hijo a lo mejor se vada un poco del TOC o intente poder distraerse o intente sentirse productivo. Entonces, a mí, mis padres me regalaron un perro. Uh-huh. Y claro, más o menos, yo ahí en esa época no tenía TOC de limpieza. Más o menos me ayudó porque, claro, a mí me encantan los animales, tal. Y el primer año con el perro, pues estaba de puta madre, dormía conmigo, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que cuando ya empezaba como a tener pensamientos, porque tú date cuenta que cuando tú pasas ya tiempo con cualquier persona, yo por eso normalmente cuando conseguí irme de mi casa no quería ni compartir piso ni vivir con nadie. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo una persona con TOC conviva con alguien, uh-huh. Como que vas a buscar cualquier tipo de cosa para tener un TOC con esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio con el perro, muy bien, tal, pero ¿qué pasa? Que cuando ya llevaba un año con mi perra, sacándola tal, pues un día sacan a mi perra y hizo sus cosas y lo normal es recogerlas. Pues como que no pude. ¿Por qué? Porque coger su excremento, pues como que me daba pavor. ¿Por qué? Porque digo, es coger eso, tocar el suelo y ahora hasta que pueda llegar a mi casa y poder lavarme las manos, no puedo tocar nada, no me puedo tocar, o sea, en plan, no puedo tocar nada. Entonces, imagínate la situación de estar en plena calle, después de estar casi 5 o 10 minutos pensando si recoger o no la mierda, porque claro, tú imagínate estar pensando qué hacer mientras la gente pasando y diciendo, ¿por qué no recoges la mierda? ¿Sabes? En plan, porque pase la policía y digas, recoger la mierda o te multo, ¿sabes? Que es también el estrés que tú sufres en la situación, ¿sabes? No es solo el pensamiento es que como la recoja me va a pasar esto, es que también es el exterior, es la gente te ve, la gente dice, pero ¿por qué no recoges la mierda? ¿Sabes? Que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esa situación, de ese momento que sufrí con mi perra, yo ya
tuve el menor contacto con mi perro. No podía estar en la misma habitación con mi perra Qué duro. se mudó. Sí, no, literalmente mi perra dormía conmigo en mi cuarto. Imagínate, un perro se acostumbra a dormir en un sitio, pues para ellos esa zona es como su zona de confort, es como su zona en mi casa, en mi territorio. Pues tú imagínate que tu perro de un momento a otro entrase en tu cuarto y a ti no te pasase nada, porque Ya. entrase a que entrara en tu cuarto y te entrara temor, ansiedad, de todo. Y llamar a tu padre gritando, papá, por favor, llama a la perra, porque es que no puedo. Es que no puedo que entre en mi cuarto porque va a soltar pelo, porque va a... Tú imagínate que es que entraba en mi cuarto, yo cambiaba literalmente las sábanas de mi cama porque me pensaba que había soltado pelo en la sábana y estaba contaminada. No podía, no, si me echaba en ella, iba a oler a mi perra. ¿Sabes? Era una paranoia. Es Era un una infierno paranoia. mental, sí. ¿El qué? Es un infierno mental. Es un infierno mental, es un infierno mental. Es que, ya te digo, cada situación en la que tú te encuentres, yo iba por mi casa, por ejemplo, yo estuve un tiempo en el que cada vez que me aumento el top de limpieza, yo iba por mi casa como cuando entras en un sitio desconocido y estás desubicado. Yo iba por mi casa sin tocar nada, literalmente sin tocar nada. A lo mejor si cogí una cuchara, fíjate, ¿vale? Me hacía la comida, previamente a hacerme la comida, si a lo mejor me hacía, yo qué sé, pescado, pues lo que es a lo mejor los utensilios que yo tengo que utilizar para hacerme la comida, previamente los tenía que lavar a mano, ¿sabes? En plan, Sí. coger lejía, coger un estropajo y limpiarlo, porque previamente sabía que mis padres lo iban a utilizar. Entonces, tú imagínate, porque tú a lo mejor te haces, yo qué sé, tardas 10 minutos en hacerte la comida, yo tardaba 40 minutos, literalmente, en limpiar a lo mejor la cacerola, en limpiar la cuchara, que aunque yo sepa que había salido del fregaplato, pero el instante en el que coges tu madre o tu padre saca las cosas del fregaplato y las pones en su sitio, ahí ya mis padres han tenido contacto con esos utensilios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya pienso, está contaminado. Aunque tú sepas que es mentira, la mente es que te autoconvence. El problema es que te autoconvence. Y es que ¿Sabes lo que quiero decir? aunque no te lo creas del todo, es que tú no te quedas tranquilo hasta que no lo limpias. No, para nada. Y el problema, la clave del TOC es saber controlar la ansiedad. Si tú sabes controlar la ansiedad, vences al TOC. Porque a mí lo que siempre me decía mi psicólogo, el que me curé, es que tú tienes que hacer lo contrario a lo que te diga el TOC. Exactamente. Ahí es donde está la clave. Si a ti el TOC te dice eh, no toques una mesa con la mano derecha, tócala y aguanta. Ahí está la clave. La clave del TOC es afrontar el miedo. Si tú no Sí, de afrontas el hecho, miedo, el tratamiento del TOC es muy similar al de las fobias. Es el de exacto, exponerte a ese miedo y no solamente a eso, exponerte a tu ansiedad. Porque al final de lo que huyes no es lo que te genera ansiedad, sino que tú intentas huir de tu ansiedad. Entonces, exactamente. exponiéndote a eso que te genera miedo y exponiéndote a tu ansiedad, consigues reducir eso. Exactamente, fíjate, a mí lo más duro, ya para contar de la cúspide de mi top de limpieza, para que una persona normal sepa hasta dónde puede llegar un extremo de una enfermedad mental, el extremo de una enfermedad mental, eh, fíjate, cuando yo empecé a tener TOC con mis padres, en el sentido de que yo estaba ya en un punto de TOC de limpieza que a lo mejor yo para hablar con mis padres tenía que estar a 3 metros, literalmente.
porque si me hablaban a una distancia, es como ahora, ¿vale? Tú tienes que estar a 2 metros de una persona para que no te contagie el COVID, ¿no? Por distancia de seguridad. Pues yo tenía que estar a 3 metros porque me pensaba que si ellos me hablaban a una distancia inferior a la que yo decidía, como que sus gérmenes de boca me iban a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya pensaba que iba a coger la gripe, que iba a coger gastroenteritis, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que yo literalmente, muchas veces me pasaba, y literalmente yo iba a mi cuarto de baño, me metía en la ducha, me echaba agua en la cara, cogía gel y me daba como si te lavas la cabeza, como si te lavas en la cara, y me daba 8, 9 y 11 veces. Y yo tengo fotos que le enseñé a mi psicólogo de despigmentación de la piel, Wow. de las veces en las que yo me lavaba la cara. Yo literalmente me he podido lavar la cara en un día 10 y 11 veces. 10 y 11 veces, pero esto lo hacía no con mis padres solo, con cada persona que me podía cruzar por la calle y me hablaba. O sea, yo cada vez que iba con... Yo tuve una época en la que no salía de mi casa, ni yo, o sea, en plan, no salía con mis amigos, perdí una relación sentimental por culpa también de esto, porque literalmente no podía tener relaciones sexuales. Tuve una época en la que no podía tener relaciones sexuales porque literalmente me daba asco. Asco en el sentido de que le daba más importancia a estar limpio a follar, ¿sabes lo que decir, no? Sí. Como que, entonces, imagínate, es que cualquier persona que escuche esto diciendo tú eres gilipollas, o sea, en plan, pues te duchas después. Claro, pero es que no, es que el problema es que una persona que llega a cierto nivel de limpieza le da muchísima más importancia a estar limpio, a decir, es que tengo que estar limpio porque si toco algo y a lo mejor está contaminado porque no sé quién lo ha tocado, me voy a morir. Entonces, prefiero estar limpio y no follar. Es que llega a ese punto. Entonces, como que es que por culpa de coger, también es verdad que yo cogí tarde el TOC, porque ya estaba a un nivel muy gordo. He perdido, el TOC te hace perder muchísimos amigos, te hace perder mucha vida social y sobre todo te hace perder personas a las que puedes llegar a querer muchísimo. Tú imagínate gente que, claro, que tú como le dices a tu novia, mira, es que literalmente no quiero follar porque no me quiero ensuciar. ¿Cómo le dices tú eso a tu novia? Me imagino también, por ejemplo, para tus padres que tenían que estar todo el día en casa con mucho cuidado, ¿no? De no vaya a ser que esto le moleste o esto le haga pensar, ¿no? Exactamente, mis padres, literalmente en mi casa era como la mili. Había unas normas. Y si no se cumplía, como que yo literalmente me volvía loco. En el sentido de que el TOC, cuando ya estás a un nivel de TOC tan avanzado, Hasta violento te puedes poner, ¿no? Exactamente. El TOC lo que te hace es que solo piensas en ti. Porque tú dices, demasiado infierno paso ya día a día. Porque el TOC es como el más madrugador. Tú desde que te levantas, ya está el TOC trabajando. Pum, 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 pum. Hasta que te acuestas. Y tú imagínate, desde que te levantas hasta que te acuestas, mis padres literalmente tenían que hacer, a lo mejor se tenían que levantar a las 6 de la mañana para poder hacer cosas que cuando yo estoy despierto no pueden hacer. A lo mejor, tú imagínate, lo peor que mis padres han sufrido conmigo por mi culpa, por mi TOC de limpieza, es que incluso en muchísimas duchas, de todas formas te voy a poner en contexto. Yo para ducharme tenía que estar solo en mi casa.
¿Por qué? Porque la mera presencia de mis padres en el momento de mi ducha, ¿vale? Como que... es que es muy difícil explicar, pero lo he intentado, ¿vale? Es complicado trasladar a la gente lo que ocurre en la cabeza, porque ese cuando lo pones con palabras es como... es muy complicado. Exactamente. A ver, te voy a poner en contexto, ¿vale? Literalmente, imagínate que yo me duchaba, a lo mejor me duchaba a las 7 de la tarde, ¿vale? Porque a lo mejor tenía que ir a trabajar o había quedado por X motivo. Pues literalmente mis padres se tenían que ir de casa una hora antes. ¿Por qué? Porque si yo cogía imagínate, ¿vale? Mis padres se iban y literalmente tenían que pasar un periodo desde que mis padres se iban hasta que yo me metí en la ducha, un periodo como de limpieza del ambiente, por decirlo de una forma, de 30, 40 minutos, como para yo poder coger mi ropa, la que me iba a poner en ese momento, y que en el trayecto de donde yo tengo la ropa a mi cuarto de baño, como el ambiente que mis padres habían estado, en el ambiente que mis padres habían estado, su olor no se impregnara en mi ropa. Es que es una paranoia. Pero Sí. como que tenía que haber un proceso como de purificación del ambiente para que su olor, su presencia se fuera y no se impregnara en mi ropa. Y yo, una vez duchado, una vez puesto esa ropa, yo dijera, estoy limpio, no huelo a mis padres. Es una paranoia, pero como ya puedes llegar a tener un toque tan alto con una persona, el mero hecho de su presencia te vuelve loco, te vuelve loco. Y claro, tú imagínate, una vez tú te duchas y ahora dentro de la ducha, una persona con TOC no se va a duchar en 20 minutos, ni en media hora. Si yo había quedado a las 7 de la tarde, yo me tenía que duchar a las 4, por ejemplo. Si una persona normal, si quedas a las 7, te duchas a las 6 y cuarto, 6 y 20 y te vas. Yo no, yo me tenía que duchar a las 4 de la tarde, literal. Yo tenía un orden específico de lavado. Yo empezaba en un sitio a darme y acababa en otro. Si yo me saltaba uno de esos pasos, tenía que volver a empezar la ducha. Entera, a volver a meterme en la ducha. Entonces tú imagínate, incluso, tú imagínate tener un orden, acordarte de un orden. Ahora, hay una característica que tiene una persona con TOC en limpieza, que es que para él, sus zonas íntimas es como son las más importantes. No te podrías dar una explicación del por qué, pero es así. Sus zonas íntimas son las más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, si tú te das en los brazos 2 o 4 veces, que era lo normal para mí, de darme en un sitio 4 veces, porque era como las veces indicadas en la que la cabeza me decía, ya estás completamente limpio, puedes pasar a la siguiente zona. Pues cuando tú llegas a esas zonas, pues ya es otra cosa. Es como subes de nivel. Y tienes que darte de parte en parte, y a lo mejor te das 8, 10 e incluso 12 veces en las zonas íntimas. ¿Por qué? Porque es el corazón, es como la parte fundamental del lavado, porque sí. Es que no hay explicación en el por qué sí. Entonces, tú imagínate, de una persona normal que tarda 2 minutos, 1 minuto en darse ahí, yo podía estar 7, 8 y 9 minutos. Incluso muchísimas veces de la desesperación que tú sufres ya, yo literalmente he estado llorando, luchándome de la desesperación de pensar que mis padres están fuera. Imagínate, otoño, a las 6 de la tarde, en la zona en la que yo vivo, frío, pensando en la impotencia que estás sufriendo, porque tú dices, es que yo soy plenamente consciente
Qué duro. de lo que me está pasando, pero es que no puedo parar. No puedo parar. Entonces, es como que quiero terminar rápido. Para lo que es una persona normal, el momento de ducho, un momento de relajación, de he terminado el trabajo, por fin puedo relajar, para mí era un infierno. Para mí es un infierno. Y yo cuando conseguía salir a la hora y pico, porque yo tenía momentos, mi momento más duro en una ducha han sido 2 horas, porque sí es verdad que si durante el día, una persona que tiene tantos TOC como yo he tenido, TOC numéricos, TOC con tus padres, TOC de limpieza por cualquier cosa, llega un momento en el que la fortaleza mental que tú tienes, cuando llegas al TOC más gordo, como al TOC más fuerte, no tienes esa capacidad necesaria para afrontarlo, de una manera que tú digas, bueno, ha sido pasable. Entonces es como que el TOC va a ganarte el pulso. Entonces es como que cuando cuando llegaba a la ducha en un momento débil mentalmente, porque durante el día lo había pasado muy mal, estrés de trabajo, estrés mental, porque una persona con TOC, tú imagínate, yo que soy, me dedico al mundo de la empresa, tal, yo sufro un alto nivel mental. Entonces tú añades eso a intentar comportarte, ya afortunadamente no, pero antes, intentar comportarte meramente normal, aguantando la ansiedad de cualquier toque que te haya podido venir en ese momento con personas que no te conocen o que acabas de conocer y que a lo mejor estás intentando firmar un contrato, un negocio, y aguantando la ansiedad, Sí. tú súmale todo eso a llegar al momento cumbre del top, que era para mí la ducha, y era métete, ten la culpabilidad de que tus padres con 60 que tenían ahí ya casi 62 años se tienen que ir de su casa porque su hijo no puede ducharse con ellos, y ponle la impotencia de que aun sabiendo lo que te pasa, no puedes parar, No puedes. porque si no paras, es que la ansiedad no se te va. Es que el problema es que no se te va. ¿Por qué? Porque como no tienes las estrategias, las técnicas que el EPR te da, lo que es la exposición y prevención de respuesta, la técnica que literalmente lo que te hace esa técnica es afrontar el miedo, darte esa capacidad, entrenar a tu mente para tener las técnicas y las estrategias suficientes para poder saber cómo actuar en los momentos en los que el TOC intenta putearte. En ese momento yo no las tenía. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo decía, mira, para adelante, me doy 40, 50 veces, me da igual, me doy, y yo salí de la ducha a las 2 horas, literalmente, llorando, aparte de cansado porque tú imagínate. Claro, hecho polvo. Hecho polvo de darte en todos sitios 200 veces, mentalmente muerto, y después la culpabilidad que le pasa a tus padres, no solo de que lo pienses, simplemente de que están en la calle. Había momentos en los que yo he llegado a las 11 de la noche y literalmente mis padres han tenido que ir a las 11 de la noche a la calle. Me imagino que también tendrías que disimular, como tú comentabas, por ejemplo, en la empresa y así, ¿no? Tenías que intentar ocultarlo delante de las personas, ¿no? Es muy difícil. Yo muchas veces, literalmente, me he podido meter 2, incluso 3 calmantes antes de verme con gente que no me conoce. Y a lo mejor, pues más o menos, ese comodín, ese suplemento,
te puede ayudar. ¿Qué pasa? Que tú estás, cuando ya llevas 1 o 2 horas y se pasa el efecto de esos calmantes, tú estás en un momento ya en el que tú a lo mejor dices, voy a ir al baño, o sea, intentas escaquearte de esa situación, voy a ir al baño, no sé qué. Intentas tranquilizarte, intentas cualquier cosa, y vamos a estás 10, 15 minutos en el baño intentando buscar una solución, un remedio, de decir, es que ahora mismo no puedo afrontar el TOC porque no tengo a lo mejor imagínate, es que le he tocado con la mano derecha al hombre y ahora yo no puedo ir y decirle, oye, dame la mano izquierda, ¿sabes? Le hago la mano izquierda. Es imposible. Entonces tú lo único que puedes hacer es intentar frenar la ansiedad. Es imposible. Entonces, yo literalmente salía del baño sudando y me decían, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, es que me he agua. ¿Sabes? Es que es horroroso, es horroroso. Sí. Y sobre todo, ya digo, un toque de limpieza para mí, en mi experiencia y sobre todo por mucha gente que lo he compartido, puede llegar a ser el más perjudicial, no solo a nivel mental, sino a nivel de salud. Aislarte mucho también. Exactamente, te aísla también mucho, pero sobre todo a nivel de salud, porque puede provocarte dermatitis, puede provocarte hongos por exceso de lavado, puede provocarte miles de cosas, miles de enfermedades de la piel. Y sobre todo, es lo que dice, te aísla muchísimo. Yo literalmente no he salido, yo he podido estar el periodo de tiempo de no salir en un mes entero. Wow. Con mis amigos. O sea, yo iba al trabajo, pero lo que era mi día a día era del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y ya está. Y me metí en mi cuarto y no salía. Salía para comer y punto, y final. Ese era mi día a día. Porque imaginarme el lucharme, ¿vale? Y salir a la calle y decir, es que puedo tocar cualquier cosa y contaminarme, o decir, es que a lo mejor conozco a alguien, ahora yo incluso he llegado incluso a no saludar a la gente, o decirle, no, es que mira, estoy resfriado, me he inventado cualquier cosa y me fui a otro cuarto y estoy de contagiar. Llegar a momentos incluso de no saludar a la gente, o de decirle hola, ¿sabes? De no tener contacto con nadie, ni con mis amigos. Ya te digo, también es verdad que yo es algo que siempre he actuado mal, que es el aislarme, porque es verdad que, ya te digo, yo para hacer esta entrevista me he tenido que armar de valor, porque yo nunca he contado nada de esto a nadie. Vamos, la gente que habrá aquí sois los primeros que estáis escuchando todo esto, wow. porque es totalmente lo contrario. La gente que tiene TOC es totalmente lo contrario lo que tenéis que hacer. Claro. La gente que tenga TOC lo primero que tiene que hacer es hablar. Contarlo. Exactamente, cuando vea que tiene síntomas. También es verdad que hay que saber diferenciar entre manías, porque es el problema que hay. Que la gente se cree que el TOC son manías. El TOC no son manías. Una manía es cuando tú tienes, yo qué sé, tienes la manía a lo mejor el típico jugador de fútbol que tiene la manía de pisar el campo antes con la pierna izquierda y con la pierna derecha. Si a lo mejor no lo hace un día y dice, bueno, da igual, mañana lo hago. Y durante ese periodo de tiempo no tiene ni ansiedad, ni la afecta en el juego, en el partido, ni nada, esa persona lo tiene todo. Pero si ahora un jugador de fútbol no lo hace, literalmente se va a salir del campo y lo va a hacer. Porque la ansiedad va a ser tan grande que es que no va a poder pensar en otra cosa. Es que su cabeza es, tengo que pisar con la pierna derecha. Es que se va del mundo. Su único pensamiento es, tengo que pisar con el pie derecho por la zona en la que he entrado. Y es que no va a pensar en otra cosa.
Es que Aquí otro tipo también de me luz, gustaría mencionar que además de TOC con cosas que se pueden ver, ¿no? Como comportamientos, etcétera, también hay TOCs mentales de personas que en su cabeza eso, repiten palabras, eso está hacen mal. juegos mentales, imágenes incluso, o tienen que tocar con la mano de una manera alguna cosa o los dedos. Eh, te voy a comentar, yo he tenido dentro de mi casa, se han tenido que retirar cuadros. O sea, mi madre, por ejemplo, mi madre, ella es profesora de dibujo técnico, pero aparte es una gran amante de la pintura. Y uno de sus hobbies es pintar. Pinta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, mi casa es un museo. Mi casa está llena de cuadros de ella, bueno, lleva años pintando. ¿Y qué pasa? Que de un momento a otro, como que empecé a tener ansiedad por zonas de mi casa por las que yo pasaba que antes no me pasaba. Que a lo mejor tenía ansiedad por otras cosas, pero que esto me pasó ya en tratamiento, ¿vale? Que antes tenía ansiedad por pasar por esa zona de mi casa, por algo por la que yo ya estaba como superando, o tenía ya la estrategia que tenía que utilizar cuando me venía esa ansiedad, pero que actualmente me venía la misma ansiedad, utilizaba la técnica que me había enseñado el psicólogo y no funcionaba. Y claro, ¿qué pasa? Que yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no me baja la ansiedad? Entonces, como que yo me iba de allí y la ansiedad me seguía, y la ansiedad me seguía. ¿Qué pasa? Que a lo mejor volvía al mismo sitio y buscaba el porqué de la ansiedad. Y vi que era un cuadro. Vi que era un cuadro que estaba ahí y que a lo mejor tenía el color amarillo. A lo mejor estaba pintado de color amarillo. ¿Y qué pasa? Que una persona con TOC, una de sus características es que es todo, a lo mejor puede ser una persona que sea muy... que a lo mejor el color amarillo para él le puede dar mal fallo. Como lo típico, ¿no? El color amarillo me da mal fallo. Si pasas por abajo de una escalera, pues me va a dar mala suerte. Pues ¿qué pasa? Que al tener color amarillo me daba ansiedad. ¿Y qué pasa? Pues que ya a partir de ahí pensaba, no pasa nada, a mí me va a pasar algo. Y ahora iba por mi casa con pies de plomo. Y claro, ¿qué pasa? Que como era algo que mmm, no sabía cómo actuar, pues me aguantaba la ansiedad a muerte, me metía a lo mejor me metía dos pastillas de Valium y me dormía. Hasta al día siguiente, ¿sabes lo que decir? Como que mi estrategia para cuando no sabía cómo actuar era literalmente chutarme y meterme en la cama. Sí, es que al final Literal. lo que pasa es esto que el TOC suele derivar en otras enfermedades, como depresión, trastornos de la conducta alimentaria muchas veces, Exactamente. drogas, de todo. Exactamente. La gente que tiene TOC siempre va a buscar el consuelo de las pastillas. Cuando no sabes cómo actuar ante tanta ansiedad, siempre va a tirar de química. Porque también es verdad que es a lo que los psicólogos que no saben cómo tratar esta enfermedad, es a lo que nos tienen acostumbrados. Que tienes ansiedad, te enviamos Valium o tranquilizantes. Que tienes muchos rituales, te enviamos antidepresivos, antipsicóticos, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme me iba avanzando porque sí es verdad que esto es un TOC mental, porque yo no hacía ningún ritual. Con el tema de los cuadros, el ritual que hacía era lo típico de quitar, o lo quitas o voy a ser igual. Entonces el problema que no era un TOC físico de que tenía que tocar una persona, no. El problema que a mí me pasaba es que literalmente el cuadro, al ser amarillo, al tener el color amarillo, me pensaba que me iba a dar mala suerte. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer para poder literalmente ya relajarme? Coger el cuadro
y quitarlo de mi casa. Quitarlo de mi casa en el sentido de no poder estar dentro de mi casa. Tenía que tirarlo. Tenía que echarlo fuera de mi casa. O lo guardaba en el trastero o literalmente lo tiraba al contenedor. Porque es que literalmente no podía estar. Aunque lo pusieras en otro sitio, como yo ya sabía que estaba en mi casa, y era una ansiedad continua. Entonces, la clave, la clave para todo esto es saber aguantar la ansiedad. El TOC mental, los TOC mentales son los peores, porque no tienes como un ritual. Sí, no tienes ese alivio conductual. Exactamente, no tienes, no dices, venga, pues lo toco con la mano izquierda y se acaba, no. Los TOC mentales, lo único que puedo hacer es a partir del EPR. Un TOC mental que es muy conocido es las repeticiones de palabras, pero no dichas en voz alta, sino mentales. En plan, una persona con TOC, a que se puede obsesionar por X cosas, se puede obsesionar por palabras o por números. Como por ejemplo, yo qué sé, hay una película que es muy buena, que no sé si la has visto, que es de Jim Carrey, que se llama El número 23. No. Pues es muy buena y es literalmente Jim Carrey se obsesiona con el número 23 y durante meses está con ese mismo número pensando que le va a pasar algo, y a lo mejor veía el 40, yo sé, iba por la calle, veía el 20, yo sé, iba por una calle, veía el portal 2002 y ahora sumaba el 21 con el 2 y daba 23. Y ahora dice 23, mierda, me va a pasar algo. Y a lo mejor pues tenía que buscar otro portal que tuviera otro número para poder sumarlo y así como poder contrarrestar eso. Es más o menos Claro. lo que me pasaba con lo de mis padres. Pues los TOC mentales es eso. Tú te puedes obsesionar con una palabra. A mí, yo nunca he tenido nada de eso, de repetición de palabras mentales, pero tenía amigos a partir de gente que conozco un montón, que ha tenido TOC de palabras, de literalmente te enganchas de una palabra y la estás repitiendo continuamente. A lo mejor imagínate, yo sé, te enganchas con la palabra ordenador y estás las 24 horas, ordenador, así, literalmente. Sí. Es como un disco rayado. Estás pum, 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 pum. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Ah, perdona, dime. Dime. ¿Te ha ocurrido alguna vez de no poderte dormir o no poderte irte de casa por algún tipo de obsesión, algún tipo de comprobación? Sí, me ha pasado literalmente cuando yo, por ejemplo, ya te he dicho antes que yo no me pude ir aparte yo no me pude sacar carnet de conducir hasta después de poder superar el TOC por el tema de las matrículas, de la edad de mis padres y tal. Yo no me pude ir de mi casa tampoco hasta que no pude superar el TOC. Principalmente porque, ya te digo, tú dentro de tu casa tienes como tu santuario, tu zona de protección, y literalmente cuando, más o menos lo que te conté antes, cuando yo me iba de mi casa, yo cerraba la puerta de mi cuarto. Y cuando yo ya estaba con este TOC en el momento más alto, yo podía salir de mi casa y a lo mejor, no sé, me iba a tomar una cerveza con un amigo a 10 minutos de mi casa y yo ya estaba, además mi amigo me estaba contando algo y yo ya estaba dentro de mi cabeza, literalmente yo antes de salir de mi cuarto me memorizaba o incluso hacía un vídeo con el móvil para saber exactamente cómo estaba colocado y en qué posición estaba puesto cada componente de mi cuerpo,
cómo estaba puesta la Play, cómo estaba puesta la televisión, cómo estaba puesta la almohada, todo. Me lo aprendía todo de memoria. ¿Qué pasa? Que yo llegaba un momento, antes de hacerlo del móvil, literalmente yo lo que hacía era memorizar, ¿vale? Todo. Me lo memorizaba todo y podía estar 10, 15 minutos. Es como si te estudiabas una lección para un examen. Pues literalmente lo mismo. Podía estar 15, 20 minutos. Digo, venga, ya sé perfectamente mentalmente cómo está cada cosa. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú estás fuera de tu casa y vives con gente, tú tienes el miedo a que, aunque tu familia sepa que no puede entrar en tu cuarto y tocar tus cosas, a ti eso te da igual. Porque una persona con TOC no confía en nadie. El problema es que no confía en nadie. Entonces, literalmente, tú podías estar con tus amigos tomando una cerveza, que tú estabas mentalmente pensando, hostias, ¿y si ha entrado mi madre y ha tocado algo? Si a lo mejor tenía que coger algo o tenía que poner algo, yo qué sé, tenía que meter ropa en mi cuarto y sin que haya tocado algo. Entonces, literalmente, yo me he vuelto a mi casa por cualquier cosa. A lo mejor cogía el WhatsApp y decía, hostia, que me tengo que ir, no sé qué. Ya. E iba a mi cuarto y veía que todo estaba, si todo estaba igual. Y después me volví a ir, me iba. Y más o menos me digo, vale, está todo bien. Y ya como le daba un voto de confianza a mi familia y digo, venga, vale. Y ya podía estar más o menos tranquilo después de volver del sitio en el que estaba a mi casa para ver que todo estaba conforme, que estaba todo como yo lo había dejado, volvía ya con mi amigo, tal. ¿Qué pasa? Que como esto yo hacía cada vez que salía, pues el TOC es el gran problema, que cuando tú haces el ritual, el TOC se alimenta, el TOC se hace más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el TOC va a decir, yo quiero más, a mí esto me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ritual que tú haces para calmar el TOC ya no es suficiente. Entonces, llegó un punto en el que cuando yo a lo mejor salía para la calle, literalmente ya no me memorizaba solo cada posición en la que estaban los objetos del cuerpo. Yo literalmente cogía la cámara de mi móvil y hacía un vídeo para tener pruebas por si veía que algo estaba movido, decirle a mi madre o a mi padre, es que lo habéis movido. Y si me mentían, tener pruebas gráficas para decir, mira, me estáis mintiendo, es que me estáis mintiendo en la cara. Yo como que me volvió loco. Literalmente, tú imagínate, la gente tiene que estar flipando, hacerle un vídeo a tu cuarto para literalmente saber si alguien ha tocado algo. Y si algún día resultaba que entraba alguien en tu cuarto y había tocado algo, ¿tú lo que hacías era luego limpiar todo? ¿O...? Sí, no, yo literalmente las sábanas de mi casa, yo por ejemplo, como donde duermes en la cama, yo lo primero que hacía era cambiar las sábanas. Porque es como lo más importante, porque es donde tú pones tu cuerpo, ¿sabes lo que decir? Es como que para ti, como yo ya estaba en un punto de limpieza tan gordo, para mí lo importante era que las sábanas, las colchas, todo yo lo cambiaba todos los días. Yo ponía la lavadora todos los días, todo lo cambiaba, cada vez que me levantaba yo me cogía las sábanas, las tiraba a la lavadora y ponía otras nuevas. Lo mismo con la funda de la almohada, lo mismo con todo lo que complementa una cama. Si alguien entraba en mi cuarto y tocaba, es que daba igual, que imagínate que solo toca la mesa, un pico de la mesa. Yo literalmente la mesa la limpio entera. Lo que son las patas, el cajón, el interior de los cajones y cada objeto que hay dentro. Lo puedo limpiar 2, 3, 4 veces y con 3 o 4 tipos de limpiadores. Ya puede ser limpiacristales, Fairy, igual, es que me da igual, lo que sea.
para decir, está totalmente limpio. Lo Y que la del gente suele todo, pensar del yo, TOC es que la persona disfruta haciendo esto, pero es que la persona mientras hace esto está muy jodida, está sufriendo, está diciendo ¿por qué hago esto? No es quiero una cárcel. esto. Hmm. Exactamente, es una cárcel. Tú vives en una cárcel. Es que no puedes hacer otra cosa. Porque si tú el problema, que si tú coges, que es lo que a mí me pasó, si tú coges tarde el TOC, si tú lo tratas tarde, tú ya puedes estar en un nivel que es que el TOC dirige tu vida. Tú Sí, eres como el perrito del TOC. El TOC te pasea. Pues vas a hacer esto, vas a hacerlo en este orden. Si no lo haces, te voy a dar un nivel de ansiedad que es que vas a estar paralizado y es que dirige tu vida. El problema es que dirige tu vida. Y al dirigir tu vida vas a perder, aunque te recuperes, si lo tratas tarde, a lo mejor cuando ya te has recuperado es demasiado tarde para recuperar amigos, para recuperar claro. a gente importante o incluso yo conozco a gente que se ha ido literalmente, que le ha pasado lo mismo que a mí, que ha tenido TOC con sus padres, no, yo con suerte me he tenido un nivel tan alto, y mira que lo mío ya es alto, que literalmente esa persona se ha ido de su casa porque no podía vivir con su padre, porque le pasaba más o menos lo mismo que a mí, que no podía hablar a una distancia Sí, cercana a él, y literalmente con la forma que tenía de comunicación con su padre era o por WhatsApp, o por correo electrónico, o por llamada. No podía tener contacto físico con su padre. Ella, hasta que no se curó, que fue un año y medio, no vio a su padre. Estuvo un año y medio sin ver a su padre, viviendo en la misma ciudad. No podía, a lo mejor, me contó que a lo mejor lo veía por la calle a 10, a 20 metros y rápidamente se iba por otro sitio para no verlo. No podía, no podía, porque literalmente si se cruzaba con él a menos de 3, a menos de 2 metros, volvía a su casa a ducharse y a cambiarse la ropa, porque esa ropa está contaminada, esa ropa la metía en la lavadora y la lavaba y se duchaba otra vez, porque dice, es que me ha contaminado, es que ahora mismo puedo tener el SIDA, por poner un ejemplo, puedo tener la gripe, es que se te vienen hasta enfermedades tropicales, te puedo decir, es que puedo tener, no sé, el ébola, ¿sabes? Es que se te viene lo peor a la cabeza, es un infierno, el problema es un infierno. La cabeza de una persona con TOC está 24/7 puteándote. bombardeando. Sí, Es un bombardeo, es horroroso, Gloria. Una persona con TOC es que los psicólogos lo comparan como el nivel de sufrimiento es como el cáncer, más o menos. ¿Sabes lo que decir? Yo muchas sí, veces, mucho dolor. incluso, claro, en mi momento más álgido, he dicho, ojalá tuviese cáncer yo, porque el cáncer tiene cura. El cáncer tú vas a la quimio, vas a radioterapia y puedes curarte. El problema del TOC es que el TOC, yo quiero explicar lo del EPR, porque es verdad que la técnica, primero que la técnica es jodida, porque literalmente lo que te hace el psicólogo es exponerte a tus miedos. Porque tú te metes con él, te tumba y literalmente lo que hace durante una duración de media hora con intervalos de parada de 5 minutos para decir la ansiedad que tienes, midiéndola del 1 al 10, a lo mejor, imagínate, yo con mi top de ducha, ¿vale? Te pone en situación y durante 5 minutos mentalmente tienes que estar pensando que estás en la ducha, que estás dándote muchísimas menos veces de las que yo me he dado en mis partes íntimas y aguantar la ansiedad. Y aunque sea Sí, mentalmente, fíjate el nivel de ansiedad que te puede venir, incluso mentalmente. Normalmente, el nivel de ansiedad que puedes tener lo que es eh, mentalmente comparado con físicamente es muchísimo menor.
pero si a lo mejor lo que es cuando estás en la sesión, el nivel de ansiedad es un 7, que eso es más o menos, cuando ya más o menos puedes controlar, puedes decir, soy capaz de controlar este TOC, es cuando estás en torno al 5 o al 6, ¿vale? De ansiedad. Cuando estás en un 7 o un 8, en la vida real pueden ser 2 puntos más. Es decir, Claro. si ya mentalmente sufres, pensándolo, poniéndote en situación, imagínate lo que se sufre físicamente. Y literalmente es que el TOC seguro así. El TOC es enfrentar al miedo. Es una pelea. Literalmente es una pelea a hostias. Es o tú o yo. Es así. Pues yo creo, Chema, que ya has explicado ya súper bien cómo es el TOC y la gente creo que ya ha hecho una idea del infierno mental que puede ser esto. Sí. Y, Yo, y nada, yo creo que sí, esto puede ayudar a muchas personas también cuando lo vean en YouTube, otras personas que tengan o que crean que puedan tenerlo. claro, yo lo que quiero decir es eso, que toda la gente que tenga TOC sea valiente, ¿sabes? Que lo primero que se olviden de el qué dirán, que puede pensar la gente y sobre todo que no se cierren, que se abran, que se lo cuenten, sobre todo porque cuanto más aguantes, cuanto más te guardes tus cosas, vas a llegar a un momento en el que vas a explotar y lo puedes pagar con las personas que eres en el mundo. Y sobre todo, el top se cura con el máximo cariño posible, con el cariño de tus padres, con el cariño de tus amigos y sobre todo con el cariño del mejor profesional que puedas encontrar. Eso es lo importante, buscar a un profesional especializado en top, que si quiere, Claudia, yo te puedo dar el nombre de ahora por privado, por si tú lo quieres poner, Vale, sí. el nombre de quien a mí me trató, que Vale. es muy bueno. Y sobre todo es eso. La clave es no encerrarte y no aislarte y a la mínima al mínimo síntoma que tú veas que tienes TOC o que puedes tener, mmm, Buscar contacta a tus ayuda. padres. Cuanto más Es, rápido, más se puede atacar eso. es como el cáncer. Cuanto más tardes en cogerlo, peor, 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 peor. Por eso te digo que sobre todo valentía. Valentía y que se olviden del que dirán. ¿Sabes? Porque realmente es mejor quedarte con la gente que te va a entender y que te va a apoyar a quedarte con la gente que se va a tomar esto a cachondeo y que te van a decir que son simples manías. Porque entonces cuando a ti te va Sí. a romper la autoestima y a decir, Y te aferras más a joder, ello incluso cuando te lo toman como si fuera mentira. Sí. exactamente. Bueno, pues yo creo que ya vamos cortando, son ya casi las 12, así que Sí, no, aquí sí la te digo gente que hay que madrugar. yo podría escribir un libro con esto, la verdad. Y nada, estamos muy agradecidos de tenerte aquí, sabemos que no es fácil explicar todo esto Vale, y por supuesto nos alegramos muchísimo de que lo hayas podido luchar porque como tú has dicho hay gente que dice que esto no tiene cura y se realmente puede, por supuesto que la tiene, por supuesto que la se tiene. puede. Pero sobre Sí. todo es tener ganas y poner todo de tu parte. Y jamás titubear. Siempre tienes, si tú no pones de tu parte, por mucho que ayude el psicólogo, Claro. no vas a salir no vas a salir de él. Pues nada, Chema, muchísimas gracias y nada, Es un honor estar contigo, Claudia, y muchísimas gracias por esta entrevista y espero que ayude a mucha gente. sin duda que lo hará. Muchísimas gracias, Chema. Un beso. A ti, Claudia, un besito. Bueno, pues ya habéis visto un poquito lo que es vivir con TOC. Ya habéis visto que no es una tontería. Realmente puedes llegar hasta extremos muy extremos. Y bueno, quiero recordar para los que no estaban al principio que no mostraba su cara no porque no quisiera le diera vergüenza, sino por petición de sus padres, así que lo hemos respetado. Pero bueno, al final Chema ha atravesado diferentes TOCs a lo largo de su vida. Suele pasar bastante esto en el TOC, que terminas con uno, luego empiezas con otro, tienes varios a la vez, porque al fin y al cabo
esto es como muchas cosas que pasan en la vida, ¿no? Tú puedes tener la misma base psicológica, neural, el mismo problema, que al final acaba buscando diferentes vías para manifestarse, ¿no? Entonces al final son diferentes síntomas que encuentra el mismo problema para salir, ¿no? Y bueno, en este caso es TOC, pero cada persona, digamos que pecamos o caemos un poco en esto, ¿no? Tener un problema emocional, algo que no abordamos y que al fin y al cabo, al no abordarlo y no sacarlo, ese problema busca su propia vía de escape, ¿no? En este caso, es TOC y en otros casos puede ser problemas con la comida, evitar conflictos, no querer tratar las cosas. En fin, pueden ser muchas cositas. Nada, espero que os haya gustado, espero que os haya quedado claro. Creo que me quedado alguna duda sobre qué es el ERP. Puedo hacer algún vídeo explicándolo o si queréis en otro directo lo explico bien porque es interesante un poco el tratamiento del TOC que se aplica también a otras cositas, también por ejemplo las fobias. Y sí, porque al final si no nos quedamos aquí hablando 3 horas. Se ve que Chema tiene muchas ganas de compartir cositas. Así que nada, ha sido un placer estar con vosotros chicos, que tengáis buena semana y nos vemos prontito. Chao.